Esto es Andar Consciente con Stanis. En los vídeos anteriores hemos hablado de la importancia de la calma como una de las bases para este proceso hacia una vida con más bienestar. Volviendo a ver estas divagaciones que hago, ¿no?, sobre la calma en este caso, me doy cuenta de que el tema ha quedado un poco abstracto y que quizás sería interesante hacer una serie pues un poco más completa, hablando específicamente sobre estos estados, sobre todo pues para poder dar herramientas que sean más prácticas para que empecemos a cultivar la calma en nuestro día a día. Pero como me ha dado un poco la neura de tener el canal pues más ordenadito y de que cada vídeo complemente el anterior, voy a seguir con esta guía básica para buscadores y de alguna manera lo que me comprometí en el último vídeo es hablar de la atención, que para mí es otro de los aspectos fundamentales en este proceso. Se dice que nuestra atención, junto con nuestros datos también, son los bienes más preciados pues para cualquier empresa, incluso para cualquier gobierno, y que por eso está hoy en día todo el mundo luchando para conseguir o para robarnos pues la poquita atención que nos queda. Incluso si soy honesto, me doy cuenta de que yo he estado usando demasiados efectos, demasiadas transiciones en mis últimos vídeos y que en última instancia pues la idea era conseguir tu atención y que no te cansaras tan rápido de mis sermones. Entonces ahí pues un poco la verdad es que he entrado en un cierto conflicto interno, ¿no?, en un darme cuenta hasta qué punto es legítimo estar también utilizando estas herramientas para tomar la atención, hasta qué punto eso es realmente lo que yo quiero compartir o si tiene que ver con algo quizás un poco más calmado, un poquito más neutro. Todo y a riesgo evidentemente de que nadie vea los vídeos o de que lleguen a muy poquitas personas. Entonces ahí estoy un poco con ese procesar, ¿no?, con el darme cuenta también de que pues hacer vídeos más cortos que pueda poner en Instagram o que pueda poner aquí en YouTube Shorts, ¿no?, pues que eso de alguna manera probablemente es bastante incongruente, ¿no? Es decir, si estoy hablando de la atención, de la calma y de algún modo me estoy dando cuenta en mi propia vida cómo este tipo de vídeos más cortos, cómo este tipo de interacciones que hacemos en las redes sociales son en gran medida parte del problema, pues no sé si tiene mucho sentido de que yo también esté aportando, ¿no?, en ese formato. Entonces, bueno, ahí voy intentando ordenarme con mis conflictos internos, con mis incongruencias, porque como ser humano pues también tengo las mías, pero en cualquier caso me venía de compartirlo un poco porque también pues la intención del canal, como comenté en la introducción, pues tiene que ver con mostrarme, ¿no?, con esta parte más humana, con esta parte que yo creo que nos ayuda a darnos cuenta de que no somos tan diferentes, es decir, de que los humanos en mayor o menor medida todos tenemos esta incongruencia, todos tenemos estas dificultades a veces para saber realmente si lo que estoy haciendo tiene o no sentido. Pero bueno, volviendo un poco al tema de la atención, como digo, creo que el cultivo de nuestra atención, de nuestro foco, el empezar a estar un poquito como más centrados, para mí tiene que ver con algo muy base si queremos caminar poco a poco hacia una vida más digna. Y últimamente me gusta mucho hablar de dignidad porque la palabra felicidad, incluso el concepto de bienestar, pues empiezan a estar ya un poco gastados, ¿no? Además, me parece que como sociedad, si miramos un poco a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que nuestras vidas son cada vez más indignas. Es decir, que cada vez estamos más alejados de nuestra naturaleza humana. Y ahí, pues cuando me planteo qué es para mí una vida más digna, pues digo, yo siento que tendría que ver sobre todo con empezar a tener un poco más de dominio sobre nuestros impulsos internos dañinos. Es decir, una vida más digna sería aquella donde no nos vence la pereza o no nos vence tan a menudo y donde estamos más habitualmente en movimiento. Una vida más digna sería aquella donde no nos vence lo que los americanos llaman comfort food, ¿no? Es decir, comida que me reconforta o comida que me da placer, sino que de alguna manera pues voy eligiendo cada vez más consumir alimentos que me nutran en lugar de todos estos ultraprocesados que en última instancia no me dan nada. Una vida más digna creo que es aquella donde poco a poco vamos aprendiendo a priorizar el descanso y las relaciones nutritivas por encima de las distracciones y de las evasiones que en muchas ocasiones vienen de la pantalla y que tampoco no nos aportan demasiado y que en última instancia pues nos roban la atención y la calma. Una vida más digna para mí sería aquella en la que poco a poco
nos vamos alejando de aquellas cosas que nos intoxican y que nos dañan, y que no me voy a poner a nombrar para no deprimirte todavía más. Esto de tener una vida más digna para la mayoría de nosotros suena un poco como utópico, ¿no? O quizás incluso sintamos que es inalcanzable. Muchas veces sentimos que son demasiados cambios que tenemos que hacer, entonces nos agobiamos porque sentimos que ni tenemos los recursos, ni el tiempo, ni la energía para empezar a hacer esos movimientos y acabamos contagiados con lo que yo llamo el síndrome de perdidos al río. Es decir, que de alguna manera resulta tan difícil tener una vida más digna, o al menos eso nos contamos, que es muy difícil, que lo que acabamos haciendo es mirar hacia otro lado y seguimos con esa misma fórmula que venimos realizando, ¿no? De movernos poco, de comer mal, de no descansar, de tener unas relaciones más bien regulares con los demás y con nosotros mismos. Y aunque nos demos cuenta de que esa fórmula no funciona, no asumimos que nuestro estilo de vida nos daña y que nos mantiene enfermos e infelices. También me gustaría compartir que últimamente estoy teniendo mucho conflicto interno sobre cómo puede mi mensaje llegar a las personas sin sonar tan bronquitas, ¿no? Sin sonar tanto como que estoy aleccionando o como que estoy diciendo «Ay, es que lo hacemos todo tan mal, ¿no? Y fíjate». O a veces también me doy cuenta, me escucho y digo «Uy, pero qué mensaje más pesimista, ¿no? Qué denso, qué cargado». Y sin embargo, a la vez me parece que hay cosas que son importantes de nombrar, ¿no? Como el darnos cuenta hasta qué punto nuestra vida nos está alejando pues de esta dignidad que digo, ¿no? De nuestra naturaleza humana, de nuestra capacidad de tener bienestar con cosas muy básicas, muy sencillitas, con nuestra capacidad de sentir alegría pues por el simple hecho de que ha salido el sol, o de que hoy me he encontrado con una amiga, o de que tengo un plato de comida nutritivo encima de la mesa. Es como si cada vez estamos más desconectados, con lo cual también cada vez necesitamos pues estímulos más potentes, que suelen venir de cosas que no nos hacen demasiado bien. Y ahora ya vuelvo a estar otra vez en el modo bronquitas. Pero es eso, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos empezar a darnos cuenta? Porque a mí, honestamente, me resulta muy difícil de entender cómo en este momento histórico, que es el que tenemos más información y más medios, pues para tener una vida decente, seguimos apostando por una vida indigna, seguimos apostando por una vida que nos lleva en última instancia a enfermarnos, que nos lleva a pasar por la vida un poco como de puntillas, ¿no? Como sin sacarle el jugo, sin de alguna manera poder tener esa conexión, que no hablo de algo transpersonal ni de algo místico, es decir, hablo del hecho de que uno ve una florecita y se conmueve, ¿no? Una puesta de sol y hay algo dentro de nosotros que se moviliza, que nos hace sentir en la vida. Y eso, de algún modo, mientras estamos en un sobreestímulo tan grande, que, insisto, nos roba la calma y nos roba la atención, pero también en última instancia nos está robando la vida. Si todavía no has cerrado el vídeo, si hay algo de lo que digo que tiene sentido para ti, lo primero es felicitarte, porque a veces no es fácil escuchar mis sermoncitos, mis bronquitas, pero también es importante si te das cuenta de que este vivir a medias, ¿no? Aunque nos cueste reconocerlo, que nuestros hábitos en última instancia nos quitan más de lo que nos dan, pues de alguna manera no es el camino y que hay otra forma de vida disponible para ti. Creer de que una vida con más energía, de que una vida con más tranquilidad, de que una vida con más alegría es posible y que está disponible para mí. Solamente tengo que realmente focalizarme, darme cuenta dónde estoy, qué necesito, elaborar este plan que sea progresivo y poquito a poco caminarlo. ¿Y qué tendrá que ver todo esto con la atención? Que para variar me encanta irme por las ramas y divagar, es mi estilo, ¿qué le voy a hacer? El tema está en que si nos damos cuenta de que necesitamos estar atentos, que necesitamos estar presentes, para empezar a darnos cuenta de qué es eso que nos daña. Es decir, el hecho de estar tan dispersos nos lleva a normalizar el malestar, nos lleva a normalizar el cansancio, nos lleva a normalizar la desgana, la desmotivación,
y nos lleva a normalizar la ansiedad. Y ahí es importante irnos dando cuenta poco a poco que de alguna manera es eso, no nos damos cuenta de que hay otra vida más armoniosa, más calmada, un poco más centrada, que está disponible para nosotros. Entonces ahí nuestra atención, que está tan dispersa, tan difuminada, que en última instancia no nos enteramos de cómo nos sentimos, no nos damos cuenta tampoco de todo aquello que nos está haciendo daño. Entonces, cuando volvemos nuestra atención, ¿no? Vuelvo mi atención hacia mí, ahí me doy cuenta de qué aspectos de mi vida son esos que necesitan ser atendidos. Es decir, yo no puedo dejar de fumar hasta que no pongo atención a lo mal que me siento cada mañana o a lo mal que me siento después de cada cigarro, porque como exfumador, después de que uno fuma, habitualmente no se siente bien. No podemos darnos cuenta del daño que nos hace, por ejemplo, el sedentarismo, si no empezamos a poner atención a que todas esas horas de sofá, de estar sentados, nos roban la vitalidad, hacen que nos duela la espalda. No podemos empezar a reducir o a abandonar el consumo de comida ultraprocesada hasta que no ponemos atención a cómo estoy digiriendo, cómo se siente mi digestión después de comer estos productos, cómo se siente mi nivel de energía después de comer estos, por otro lado, que sí son alimentos. Entonces ahí, conforme yo voy haciendo esta mirada más interna, esta mirada donde yo observo cómo son mis procesos internos, ¿sí? mis procesos que tienen que ver con las sensaciones a nivel físico, que tienen que ver también con las emociones a este otro nivel y que tiene que ver también con todo el proceso cognitivo, con los pensamientos. Hasta que no empezamos a poner atención ahí, pues no podemos de alguna manera empezar a poner remedio. De alguna manera vivimos todos un poco en esta falta de foco, en esta dispersión de la atención que nos acaba llevando pues a estar anestesiados y a que nuestros procesos internos como que no nos avisen de cuando algo va mal. Yo siempre digo, si tú estás en el sofá y tirado y de vez en cuando no vas poniendo atención a tu postura, no te vas a dar cuenta de que te estás cargando, de que tu espalda igual te está avisando, oye, no estoy demasiado bien aquí, levántate un poco, muévete. Si yo voy comiendo, por ejemplo, viendo el teléfono, ahí de alguna manera no me doy cuenta ni cuando estoy lleno, ni si alguno de los alimentos no me está sentando bien, quizás no esté masticando demasiado y también eso va a dificultar mi atención. Es decir, que hasta que yo no empiezo a percatarme de esas sensaciones, de esos sentimientos, de esos pensamientos también, no puedo empezar a ponerles solución. Básicamente lo que intento decir es que la atención, el darse cuenta, el enterarse, es la llave para dejar de engañarme y para pasar a la acción. Así que bueno, espero que poco a poco estés siendo capaz pues de aclarar a qué me refiero con este tema de la atención y a que no quede tan abstracto como cuando hablé de la calma. En cualquier caso, va a haber una segunda parte, va a haber un vídeo específico. Es un vídeo que grabé en uno de los cursos que ofrezco y en este vídeo lo que voy a hacer es hablar, ya lo hice, con lo cual en este vídeo hablé de una forma más concreta de cómo empezar a poner atención a cada uno de estos tres centros, pues que básicamente son la puerta de la experiencia humana, que es el centro mental, el emocional y el corporal. Entonces, si no quieres que te caliente más la cabeza sobre lo mal, ¿no? Sobre la pésima gestión que hacemos de nuestra atención, puedes pasar directamente al próximo vídeo y si todavía no lo he publicado, quizás puedas acabar este, que total, alguna cosa igual aprendes. Y si no, por lo menos pues habrás mantenido tu atención durante una media hora, cosa que hoy en día pues es algo heroico. Entonces, si hablamos de atención, creo que hay que partir de la base de que nuestra mente humana es dispersa por naturaleza. Es decir, que a nuestra mente le encanta estar en todas partes menos aquí, y que le fascina el pasado y el futuro, y que le aburre profundamente el presente. Y creo que esto es importante de entender, ¿no? Entender que esa es la naturaleza de nuestra mente racional, de nuestra mente pequeña, para no entrar en la mente, podríamos decir, transpersonal,
Porque cuando nos damos cuenta de que nuestra mente es así, al intentar domesticarla, al intentar domesticar esta mente inquieta que todos tenemos, no nos frustraremos tanto. Es decir, si empezamos a hablar de mindfulness, si empezamos a hablar de atención plena, pues muchas veces estos conceptos nos quedan grandes, ¿no? Y sentimos que de algún modo, como yo no tengo la capacidad de tener una atención plena, pues de alguna manera tiro la toalla antes de empezar. O si empiezo, pues ya me frustro muy rápido y tendemos a abandonar porque no acabamos consiguiendo pues esos logros que esperamos. Entonces a mí últimamente lo que me gusta mucho es hablar de atención suficiente en lugar de hablar de atención plena, porque de alguna manera creo que eso es más realista y que nos lleva poco a poco a entender que el cultivo de la atención y el cultivo de la calma son un proceso y sobre todo de que requieren de mucha perseverancia y de mucha práctica. Entonces, si partimos de la base de que nuestra mente pues tiende a actuar como un mono borracho caminando sobre brasas, como dicen los budistas, pues ahí nos daremos cuenta de que esta mente que no se queda quieta ni un segundo, de alguna manera va a resultar muy difícil de domesticar. Es decir, que el cultivo de la atención no es nada fácil, pero que sin embargo, como veremos más adelante, es realmente importante. Hablando de budismo, se hace esta analogía del camino del practicante, donde al inicio uno va persiguiendo a un elefante y a un mono, que simbolizan nuestra mente dispersa y distraída. Al completar este proceso, que se supone que es de 9 pasos, de 9 niveles, el practicante ya va sentado encima de este elefante, como en una señal como de triunfo sobre esta mente saltarina, y que de alguna manera ha puesto a su servicio esta mente y ha ido dejando poco a poco atrás al mono y a sus distracciones. Entonces este es un camino que probablemente nos lleve más de media vida de practicar de una forma diligente, como dicen los budistas, de una forma constante, y que a mí personalmente me queda muy grande. Ahí desde hace años tengo que reconocer que me encantaría, y un deseo profundo dentro de mí, como de ponerme en serio con este cultivo pues más sistémico de la atención. Sin embargo, si soy honesto, hasta ahora no me lo he tomado demasiado en serio. Todo y que llevo ya algo más de 12 años meditando, de forma muy intermitente, me sigo sintiendo en pañales en cuanto al dominio de mi mente de mono. Pero sí te puedo decir que últimamente pues estoy sintiendo que estas son las dos piezas claves que me falta estabilizar, la calma y la atención, y que además creo que se cultivan mejor las dos juntas. Por eso este nuevo año que está a punto de empezar para mí, porque estoy a punto de cumplir años, pues mi propósito principal es el de ponerme más en serio a cultivar esta calma y a cultivar la atención en mi día a día. Y evidentemente que no pretendo en un año pues montarme encima del elefante, pero sí por lo menos me gustaría pues empezar a domesticar un poquito este mono que siento que vive dentro de mi cabeza, este mono saltarín que está todo el día de un lado para el otro. Y ahí pues insisto una vez más en que el cultivo de la calma, el cultivo de la atención no es tarea fácil y que no solo en nuestra época de hiperestímulo nos resulta difícil, sino que parece que siempre ha sido así. Una vez hace un tiempo escuché que había textos de monjes medievales que ya se quejaban de que esta mente dispersa, esta mente de mono, no les permitía concentrarse en sus oraciones y en sus tareas del día a día. Así que parece que esta mente pues ya viene un poco de fábrica, inquieta y distraída. La neurocientífica Nazaret Castellanos siempre cita a Santa Teresa de Jesús, que hablaba en su día de la loca de la casa, refiriéndose a nuestra mente ordinaria y a sus divagaciones continuas. La neurociencia ha venido a llamar a esta parte de nuestra mente la red neuronal por defecto, que no es más pues que esta parte que está en diálogo continuo, esta parte que se pasa el día en una conversación incesante y que en última instancia está conversando consigo mismo, y que si nos fijamos, ¿no?, en este diálogo interno, nos daremos cuenta de que somos un poco como los loros, es decir, que los mensajes que nos damos suelen ser igual de repetitivos y muchas veces negativos que la información que nos dan en las noticias. Se estima que de media tenemos unos 60.000 pensamientos al día, de los cuales la mayoría parece que son inconscientes.
es decir, que no nos enteramos de qué estamos pensando. Y yo además diría que la mayoría de esos pensamientos son inútiles porque no nos aportan prácticamente nada de valor. Así que imagínate si era difícil, ¿no? Si era complicado concentrarse en un ambiente tan poco estimulado como un monasterio medieval, ¿cómo nos vamos a centrar ahora cuando se habla de que recibimos un estímulo publicitario pues más o menos cada 10 segundos? Así que ahí cabría preguntarnos si de base nuestra mente es así de dispersa, ¿qué pasa cuando le agregamos este sobreestímulo pues de redes sociales, de plataformas de entretenimiento, de pornografía, de videojuegos? Y ahí me viene que lo que le hacemos a nuestra atención con nuestro estilo de vida tan sobreestimulado es algo así como darle una dosis alta de un psicotrópico como el LSD a una persona con esquizofrenia. Es decir, que sobreestimulamos una mente que ya está sobreestimulada. Cuando una persona toma LSD, entre otras muchas cosas, lo que sucede es que todos los circuitos dopaminérgicos aumentan su actividad. Y sabemos de que la persona que está con ese trastorno, con esa dificultad grave que es la esquizofrenia, ya tiene un exceso de dopamina, que es una hormona que es muy estimulante. Entonces, de alguna manera, esto además no es algo que yo me haya inventado, sino que fueron experimentos que en su momento se realizaron con resultados desastrosos, pero que fueron llevados a cabo en la década de los 50 y de los 60 en instituciones psiquiátricas. Y ahí, pues yo diría un poco que es como vivimos la mayoría de los occidentales modernos, ¿no? En una especie como de experimento, yo diría de distracción masiva. Y este es un experimento que probablemente empezó con la televisión y que definitivamente pues empeoraron los ordenadores y los teléfonos móviles. Y no estoy hablando de conspiraciones, no estoy diciendo de que nadie lo haya querido hacer expresamente, o sí, quién sabe, y tampoco no me considero para nada alguien que esté en contra de la tecnología, pues está clarísimo que nos aporta muchísimas cosas y que gracias a ella pues tenemos muchas ventajas y muchas comodidades. Pero quizás, sin darnos cuenta, pues nos hemos ido volviendo esclavos de esta tecnología y aunque nos lo hayan repetido 1000 veces, creo que no somos conscientes hasta qué punto este robo masivo de atención y de calma acaba siendo también un robo de conexión con la vida. Entonces ahí últimamente se está haciendo esta comparación entre las pantallas y el tabaco. Definitivamente el tabaco nos hace daño a un nivel muy fisiológico, muy orgánico. Sin embargo, las pantallas nos están destrozando, por un lado, el sistema dopaminérgico, es decir, el sistema de recompensa, el sistema que nos lleva a la motivación, pero por otro lado también nos está atrofiando la capacidad de centrarnos y de focalizarnos en una sola tarea, es decir, que nos roba la atención. Y por otro lado, también se hace esta comparación porque, así como en su momento teníamos información de lo dañino que era el tabaco, pero pasaron décadas hasta que las personas empezaron a tomar conciencia y a dejar de fumar, pues parece que está sucediendo lo mismo con el asunto de las pantallas. Es decir, ya hace más de 10 años que tenemos un montón de literatura científica que nos habla de lo desastroso que es para nuestra mente y sobre todo para las mentes que están en desarrollo, es decir, la de los niños y la de los adolescentes, el uso excesivo de pantallas. Todo de que sabemos de que no nos aporta gran cosa, seguimos sin poder desengancharnos, seguimos sin poder dejar de consumir. Y bueno, quizás la fe es de que en algún momento suceda un poco como con el tabaco y las personas poco a poco vayan entendiendo de que ese es un hábito dañino y lo vayan dejando. Ahora que ya tengo a raya mi adicción al azúcar y que hace 7 meses que no consumo, el azúcar es malo, le engaña a la sangre. Así es. y que tengo claro que no me compensa volver a consumirlo, siento que ha llegado el momento pues de empezar a enfrentar, de empezar a encarar la que creo que es mi última adicción y que posiblemente sea la adicción más común hoy en día, y esta es la adicción a las pantallas. Al empezar a reducir drásticamente el consumo, pues los primeros días lo que me he dado cuenta es lo difícil que me resultaba pues el renunciar a estar mirando el móvil pues a cada pequeño vacío de actividad que tenía, es decir, mirarlo a cada rato realmente. Me di cuenta también de lo
que me costaba pues el no ponerme algún vídeo de YouTube cada vez que me ponía a comer y el poder estar pues como he estado durante muchísimo tiempo, que es comiendo sin pantalla, es decir, más atento al acto de comer, que en sí mismo es un acto realmente muy importante. Así que esa es mi nueva batalla, el intentar reducir al máximo pues el uso de la pantalla y el ir recuperando poco a poco la atención y la calma que me roba el teléfono. Entonces, con el paso de los días, de que ya lo voy integrando un poquito más, me doy cuenta de que no era tan difícil como me parecía y que después de unos días pues, de estar un poquito más desmotivado internamente, estoy aprendiendo a vivir con unos 20 minutos de uso de teléfono diario. Y la idea es pasar poco a poco de esos 20 minutos al día que divido en 10 minutos por la mañana y en 10 minutos por la noche, básicamente para mirar notificaciones, resolver algún asunto, etc. La idea es intentar pasar a 10 minutos solamente por la mañana. Cuando ponemos la atención a qué es eso tan adictivo que tiene el teléfono, lo primero que nos vamos a dar cuenta es que es un tema complejo y que el teléfono parece que nos da una aparente conexión con el mundo que si nos fijamos bien no es tal. Es decir, no estamos realmente conectados, o al menos no estamos conectados a un nivel al que nos haga bien, a un nivel psicológico y emocional, y que en última instancia es un poco como las calorías vacías que nos trae la comida rápida. Y por otro lado, pues nos daremos cuenta de que el teléfono a lo que nos ayuda es a no conectar con este vacío que la mayoría tenemos dentro y que suele estar muy lleno de angustia, y que como esa angustia no la sabemos sostener, pues llenamos el vacío con ese estímulo del teléfono. Pero sobre todo es importante ver cómo cada notificación que recibimos es un chute, es un dispare de dopamina rápida. Y la dopamina, que es la hormona de la motivación, es la hormona que nos lleva a buscar más, es este neurotransmisor, como digo, que es también estimulante, que me moviliza. De algún modo, lo que sucede cuando yo recibo esta dopamina de una forma fácil, es decir, cuando no me la he ganado, pues de alguna manera al no haber esfuerzo, después tenemos un bajón. Y esto es un tema un poco más complejo de explicar porque tendríamos que hablar del núcleo accumbens, del sistema de recompensa humano, de cómo la parte que nos motiva está muy ligada al esfuerzo y por eso cuando realizamos una tarea donde hay un esfuerzo evidente, como un entrenamiento potente, como un baño en agua fría, como una caminata larga, como una tarea compleja en el trabajo, después recibimos una recompensa. Y eso quizás sea necesario de que lo hable más adelante y haga un vídeo específicamente hablando sobre la dopamina, sobre la recompensa y también un poco cómo poder resetear este sistema que ya tenemos muy quemado en este famoso ayuno de la dopamina que se llama ahora, porque de alguna manera si yo genero una dopamina tan rápida que no está ligada a un esfuerzo, y para eso las pantallas son muy buenas, de alguna manera lo que estoy haciendo es privarme de esa dopamina, es decir, de esa motivación para realizar otras tareas que quizás son más importantes, como por ejemplo pues el ejercicio o, insisto, algún proyecto que yo pueda tener, y de algún modo lo que estoy haciendo es mantenerme desmotivado y que las cosas básicas del día a día, como prepararme un plato de comida nutritiva, ya no me apetezcan. Me es más fácil llamar por teléfono y que me traigan comida a casa. Como el teléfono nos ha ido robando la motivación y nos ha ido convirtiendo en una sociedad más apática y también más distraída y más infeliz, que eso es algo que concluyó en su momento un estudio que nombra mucho Nazaret Castellanos, y este estudio lo que viene a decir es básicamente que las personas acabamos pasando una parte muy importante de nuestro día pensando en algo diferente de lo que estamos haciendo. Es decir, que prácticamente no estamos presentes en nada de lo que hacemos y que pasamos por la vida pues un poco como sin pena ni gloria, es decir, en esta especie de depresión funcional que ya comenté en el vídeo anterior. Y de ahí me imagino que viene el título del estudio, que dice algo así como que una mente distraída es una mente infeliz. Entonces también hay que darnos cuenta que esa distracción, que ese embobamiento,
que nos suelen traer las pantallas cada vez llega antes a las personas. Y si miramos un poco por la calle nos daremos cuenta que ya hay bebés en el carrito que están ahí con la tablet, con el móvil, ya a la que tienen capacidad de sujetar ya se les pone ahí un dispositivo. Y eso de alguna manera sabemos de que no le permite a ese ser que está en formación pues estimularse a través, por ejemplo, del tacto, a través, por ejemplo, del gusto, a través, por ejemplo, del oído, porque está sobreestimulado con el asunto de la pantalla, con el asunto visual. Entonces, aparte de otros muchos problemas que se supone que trae, hay incluso quien lo asocia con el aumento tan bestia que hemos tenido de autismo, que hay evidentemente muchísimos otros factores y es un tema muy complejo, el trastorno del espectro autista, pero es darnos cuenta cómo estas personitas, estos niños que ya están creciendo con la pantalla, de algún modo cada vez tienen una capacidad de atención más corta. Y ya si nos vamos, pues es eso, ¿no? A los vídeos de TikTok, a los Instagram mismo, a las redes sociales, que son continuo, ¿no? Es un estímulo, 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 estímulo. Perdemos la capacidad de estar presentes, de estar aquí. Perdemos la capacidad de que nos asombre la vida. Y ahí no recuerdo muy bien a quién se lo escuché hace poco, pero parece que era una profesora que decía que estaba con un grupo de sus alumnos y que habían salido como a la naturaleza, a un bosque, a algún lugar, pues a tener contacto con el planeta, y que hubo un momento ahí al final del día que uno de los niños le dijo: maestra, ya necesito volver a casa, demasiada realidad por hoy. ¿No? Es como que el niño le estaba diciendo: necesito ya volver a mis videojuegos, necesito ya volver a mi estímulo, ¿no? Se dice de que un niño de 10 años hoy en día ya ha recibido más estímulos que los humanos en los últimos 10.000 o 20.000 años. Y ahí, pues bueno, es darnos cuenta hasta qué punto no solamente las niñas y los niños o los adolescentes, sino también los adultos vivimos en esa sobreestimulación y en esa especie de irrealidad que nos traen las pantallas. Pero para no acabar esta primera aproximación al tema de la atención con una visión tan catastrofista, te dejo con una fórmula para que empieces a cultivar la atención y te dejo también con una propuesta concreta como premio por haber aguantado este sermón y por haber cultivado tu atención durante este vídeo. Entonces, como comenté hablando de la calma, antes de cultivar algo hay que preparar el terreno. Y parece que para preparar nuestra mente para estar más atenta, primero hay que regular nuestro sistema nervioso. Dicho de otro modo, la atención no crece sin calma. Y ahí también es importante darnos cuenta que la calma no crece sin renuncia. Es decir, que estar haciendo tantísimas cosas todo el tiempo, que querer abarcar demasiado, no solo nos roba la calma, también nos roba la atención. Así que te propongo que te sientes con un papel y que escribas todas esas cosas que te están robando tiempo, atención y calma. Y que son cosas que no te hacen bien, son cosas que incluso te dañan. Entonces la propuesta es que puedas renunciar, aunque sea a una de esas cosas, por lo menos durante un tiempo cada día. Entonces te voy a ahorrar trabajo y te voy a dar una idea en concreto. Empieza por reducir el tiempo que pasas al día frente a una pantalla. Por ejemplo, pues puedes esperar media hora antes de abrir el móvil por la mañana, es decir, te despiertas, haces tus cosas y hasta que no pase media hora no abres el móvil, porque esa es una de las cosas que más nos roba motivación. Insisto, hablaré de ello más adelante. Otra opción es que puedas dejar tu teléfono descansar 2 horas antes de irte a dormir, que eso te ayudará muchísimo pues a no estar sobreestimulado y a no tener tanto contacto con la luz azul, con lo cual vas a dormir mucho mejor. O otra opción también puede ser dejar descansar el móvil durante las comidas. Segurísimo que te ayuda pues a ser más consciente de cuándo te sacias, a masticar mejor y a darte cuenta del milagro que es tener un plato de comida en el día a día. Así que bueno, queda en ti pues el decidir el cuándo vas a dejar descansar el teléfono y sobre todo el comprometerte a cumplir con ese tiempo
sin estímulo de pantalla. Entonces quizás en ese rato que estás en la pantalla puedas realizar alguna de las prácticas para cultivar tu atención que expondré en el próximo vídeo. Hasta aquí con esta divagación sobre el tema de la atención, que para mí es uno de los temas muy importantes ahora mismo en mi vida, y sobre todo te agradezco pues tu tiempo y tu atención.